Hola, bienvenidos. En este nuevo tutorial de trucos maestros vamos a hablar de acabados. En esta ocasión de los acabados de cantos redondeados, es decir, los cantos que podemos encontrar en volantes, en faldas cortadas a capa. También sirve para costuras rectas que no sean curvas, etcétera. Para ello hemos preparado un par de tejidos, una gasa de seda natural transparente, tornasolada, que nos ha llegado de Francia, y este crepe satinado, tiene un lado mate y un lado brillante, que llega de Japón. Entonces, con esto vamos a cortar dos faldas circulares para este precioso maniquí que tenemos aquí en la Casa Ballester, y vamos allá. Pues aquí tenemos las dos faldas circulares cortadas a media capa para nuestro maniquí. Están cortadas dobles, están cortadas al lomo, la de gasa y la de crepe. Haremos diferentes acabados para cada una de ellas y os iremos comentando el proceso. Vamos a empezar con el dobladillo para la falda de gasa. Vamos a hacer lo que se llama un repulgo. Es un caracolillo que haremos con la overlock en el canto de la falda. Es como un acabado de pañuelo. Para ello os presento pues, una de mis máquinas favoritas, es la Bernina. Es una overlock doméstica de gama alta que la ventaja que tiene sobre las industriales para mí pues es que es muy fácil de ajustarlos, ajustar la máquina para el trabajo que queramos hacer. Entonces es tan simple como, por ejemplo, con esta pestañita podemos hacer la overlock normal, o si la echamos para atrás nos va a permitir hacer el caracolillo. Y luego están los settings, que están además a la vista y durante la labor podemos manipularlos. Este nos va a ajustar, este es el diferencial que nos permite embeber o estirar la puntada mientras la estamos realizando. Este es el largo de puntada, que lo vamos a hacer en una puntada pequeñita porque queda más bonito. Y nada, siempre que vayamos a hacer una labor de este tipo, lo que os recomiendo es, con un retalito del tejido con el que queremos trabajar, pues hacer una prueba y verificar que la máquina tiene los ajustes correctos para hacer la labor que queremos. Bueno, voy a parar y a comprobar que sí, me está haciendo un caracolito bien bonito. Y ligeramente embebido. Que quede ligeramente embebido en este caso ya me va bien, porque luego con la plancha generalmente se acaba de estirar. O si decidiéramos hacer una especie de dobladillo con un pespunte al canto, pues también esto nos ayudaría a mantener la costura sin que se estire, a no ser pues que decidiéramos que queremos que la parte avolantada de la falda pues quede haciendo, queremos exagerarlo y queremos hacer ondas. Para eso además tenemos un setting en la máquina que podríamos con el diferencial hacer que nos estire y que nos haga estas ondas. Lo voy a probar. Vale, pues si veis la diferencia, bueno, igual ahora hasta que le demos la plancha la diferencia no se nota mucho, pero aquí nos ha ido ondulando el punto. Bueno, pues ya tenemos la máquina ajustada, así que vamos a hacer el dobladillo. Hay que tener cuidado porque la gasa es muy escurridiza y se puede escapar de... Ya estamos llegando al final de la costura.
Bueno, pues vamos a colocar bien el tejido encima de la mesa de planchar para, como veis, ahora el acabado queda muy rústico, vamos. Con la plancha va a cambiar un 100%. Venga, y eso es lo que vamos a hacer. Podemos ver que la gasa está ligeramente embebida, como os decía, y ahora pues hay que tener cuidado con la plancha de que este embebido no quede pinzado y no quede marcado en el tejido. Bueno, pues ya tenemos la falda planchada. Este sería un posible acabado definitivo de la falda con este orillo, con este repulgo, pero también podemos decidir hacerle un doblez y hacerle un pequeño pespunte con la máquina plana. Lo voy a hacer en un tramo de la falda porque así podemos comparar los dos acabados y ver la diferencia. Este es el cordoncito que nos ha hecho la overlock, el repulgo, y ahora lo que vamos a hacer sencillamente es coger el repulgo, doblarlo sobre sí mismo, lo mínimo, y pasar un pespunte pisando el cordoncito, ¿vale? El pespunte va a pasar por encima del cordón. Y esta es la parte del revés del tejido. Haremos solo un tramo de la falda para que veáis, bueno, para comparar el acabado del cordoncito solo y del cordón con el pespunte. Bueno, pues ya voy a ir acabando porque con este trozo que he hecho ya tenemos bastante para comparar los acabados. Bien. Este es el pespuntito que ha quedado a canto. Esto es lo que vamos a ver por el derecho, y por el revés ha quedado este mini dobladillito pulido con el repulgo de la overlock. Vamos a plancharlo para ver el efecto. Colocamos otra vez bien el tejido y con cuidado vamos a planchar. Las gasas suelen coger mucha electricidad estática, entonces la mejor manera de eliminar la electricidad estática de la seda es tirarle un chorrito de vapor y listo. Bueno, pues vamos a hacer ahora el dobladillo de la falda de crepe. Lo que voy a hacer con esta falda es la mitad de la falda la voy a pulir con la overlock y la otra mitad le vamos a hacer un dobladillo con un pespunte, recortaremos y volveremos a enroscar y lo haremos todo con la máquina plana. Compararemos el resultado. Voy a empezar por pasarme la overlock en el tramo que vamos a pulir.
vemos cómo nos está resultando, está ligeramente sostenida y esto ya nos va bien para evitar que se estire. Bueno, ya estamos llegando a la mitad de la falda, que me he marcado aquí este corte. Y ahora nos vamos, sin planchar y sin nada, tal como la tenemos, nos vamos a la máquina plana. Bueno, pues ahora vamos a preparar la otra mitad de la falda de crepe. Para ello, como la falda está cortada a círculo y tiene un bies que el tejido se ha convertido casi en elástico, para evitar que se me estire ahora con toda la manipulación que voy a hacer, le voy a pasar con esta máquina un pespunte largo a 2,5 centímetros del orillo, por eso me he puesto este imán para tener la referencia, que me ayudará pues eso, a que no se me deforme. Ya estoy llegando a la mitad de la falda y aquí me paro. Vale, este pespunte lo que me hace, que es un pespunte temporal, después lo quitaré, es, como veis, me está reteniendo, porque si no se me estiraría muchísimo, y de esta manera me queda el tejido retenido y me permite trabajarlo sin que se me deforme. Voy a empezar puliendo el lado en el que hemos hecho el cordoncito, en el que hemos puesto la overlock. La overlock en un tejido de este tipo pues quedaría fea si la dejáramos así, así que voy a doblarla y a pasarle un pespunte. Se trata de doblar el mínimo de tejido, pero lo suficiente, y pisando el canto del cordoncito de la overlock para que quede bien pulido. Voy a comprobar que vaya quedando bien. Sí, la tensión del hilo, todo está bonito. Y ya casi estamos llegando al final. Lo más importante es que el color del hilo con el que estamos cosiendo sea exacto al color del tejido. Con esto nos garantizamos que la costura quedará invisible una vez la hayamos planchado. Vamos a preparar ahora el otro lado en el que habíamos pasado el pespunte amarillo de retención. Vamos a doblar guiándonos por el pespunte amarillo y vamos a pasar una primera costura a canto de tejido. Vale, y ya estoy llegando al final. Y el siguiente paso ahora pues es, con paciencia, hay que recortar el exceso de tejido sin llegar a la costura y procurando que sea un corte regular. Voy a recortar todo el sobrante.
Bueno, estoy llegando ya al final. Y ahora lo que tengo que hacer es dar una vuelta más y pasar un segundo pespunte. Bueno, pues ya estoy llegando al final. Y ahora ya podemos retirar el hilo amarillo, que como era una puntada larga y con la canilla floja, pues nos va a resultar muy fácil de quitarlo. Ya está. Y ya solo nos queda pues planchar. Este es el lado que nos hemos preparado o que hemos overlockado con la overlock. Me voy a sujetar con un alfiler aquí para que no se me caiga la tela de la mesa de planchar, y vamos a darle un toque de plancha. Este es el lado que hemos pulido con el doble giro y el pespunte. Colocamos bien la mesa de planchar. Este es el resultado de la falda puesta en el maniquí. Bueno, veréis que la falda ahora mismo no está a nivel. Esto es porque hemos cortado el círculo y lo hemos pulido sin afinarlo. En este tipo de faldas, cuando las hacemos a escala real, lo que tenemos que hacer es dejar la falda colgada antes de probársela a la clienta como mínimo 24 horas para que los bieses se estiren y hagan lo que tengan que hacer. Redondear la falda y después hacer el dobladillo, ¿vale? Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre los dos tipos de acabado que hemos hecho. Aquí vemos el acabado del cordoncito, ¿vale? Es un acabado que queda muy bonito, y aquí a esta parte, este es el acabado en el que hemos doblado y hemos hecho el pespunte. También vemos aquí en la falda de crepe que tenemos aquí plana y que ahora colocaremos en el maniquí, pues como hemos hecho el dobladillo, doblándolo dos veces o una vez con la overlock, y que ha quedado totalmente plano, que no se nos ha estirado, a pesar de que es un tejido con mucha elasticidad. Y esta es nuestra falda de crepe acabada sobre el maniquí a escala 1,50, y pues bueno, podemos observar la diferencia, que en este caso no es, bueno, de un acabado y del otro. Este lado es el que hemos hecho con el doble pespunte, y este lado es el que hemos hecho con la overlock doblada. Es muy frecuente utilizar una capa de crepe para el bajo de la falda y que vaya una capa de gasa encima, tal como la hemos puesto ahora.
Bueno, esperamos que os haya gustado este tutorial y nos veremos con más tutoriales en los que hablaremos de acabados, trucos y otras cosas. Hasta luego.